Buenas noches, mi nombre es Alejandra Arias y voy a explicar el desarrollo pues, del parcial relacionado ya pues, con el tema de transmisores, sensores y ya cuerpos de colisión. Entonces, inicialmente lo que hizo fue generar los cuerpos rígidos que vamos a necesitar, ¿cierto? Empezando por esta base que es la que va a sostener pues, la articulación robótica. Posteriormente, pues pude juntar pues, ya esta base junto ya con esta articulación y ya sería pues la articulación final del robot, pues, perdón, del brazo robótico. Adicionalmente también se generó el cuerpo rígido pues del cuadrado, que es pues, el objeto con el que vamos a trabajar inicialmente, al que se le va a realizar la transformación, y después este de acá, que después vamos a usar, pues va a ser el resultado de la transformación. Entonces, después que se hizo, se empezaron a generar los cuerpos de colisión. Entonces, pues, por ejemplo, empezando ya con estos de acá, se generó, pues ya sabemos que hay diferentes formas de colisión, ¿cierto? Para esta base se generó en forma de cilindro, pues que es como la que más se asemeja a su geometría. Por otro lado, para este de acá, se generó, pues, es una malla porque pues, la forma es un poco rarita, por llamarlo de alguna manera, y también se le generó pues, colisión a esta parte de la articulación de acá. ¿Por qué? Porque ya esa articulación va a ser la que va a estar en contacto con este cuadrado, pues sí, con ese cuadrado de acá, y del que le va a generar el empuje para que siga pues como su recorrido. Pues por ende, por ejemplo, ya mira acá este cuadrado, se le generó su forma de colisión cuadro, pues puede sonar muy redundante, sin embargo, no siempre la forma de colisión que más se asemeja a la geometría que se esté trabajando es la que funciona. Ya sería pues uno ir mirando. ¿Por qué? Por ejemplo, en este cuerpo rígido de acá tenemos un cilindro, ¿cierto? Sin embargo, cuando me meto el cuerpo de colisión, la forma pues es un cuadrado. Porque cuando se hacía el recorrido, siendo pues con un cilindro, ¿qué pasaba? Ocurría pues la transformación y acá se atascaba, entonces ya generaba un bloqueo en la banda y lo que se hacía era acumularse de muchos, muchos y muchos. Y pues si ya llevándolo pues a un caso de la vida real, eso es un problema pues muy complejo, pues puede parar toda una producción. Entonces ya estuve probando pues otras opciones y con cuadrado me funcionó bien, entonces pues así lo dejé. Entonces ya después de tener esos pues cuerpos rígidos, esos cuerpos rígidos, eh, perdón, cuerpos de colisión, hice lo mismo con la parte donde va a ser el recorrido pues del objeto, ¿cierto? La parte de las bandas transportadoras, acá son así pues cuadrados para todas. Por ejemplo, este de acá, la forma de colisión es convexo. Así funcionó, pues porque la de cuadrado no iba a funcionar ahí, ¿cierto? Y lo mismo con las paredes. ¿Por qué? Esto se hizo para evitar que al hacer el recorrido el objeto las traspasara. Entonces fue como poner unas restricciones como, pues, como para que siguiera como el camino que se supone que debe seguir. Eso por la parte como de bueno, y también tenemos 4 sensores, que ya voy a explicar cómo funcionan cada uno, y estos sensores también se les generó, pues, como su sensor de colisión. Entonces, a ver qué explico primero. Para la parte de los sensores, empecemos por ahí, pues, no creo que haya mucho enredo en el orden. Para la parte de los sensores, lo que son este sensor de acá que estoy señalando y este otro de acá van a funcionar, mm, digamos que van a recolectar el producto, pero no en el mismo sentido.
ese sensor de acá que se va a encargar de recuperar el producto que no logre iniciar el proceso. Es decir, esa articulación lo que va a hacer es empujar, ¿cierto? Entonces, si de pronto se le va pues una pieza pues, que ya la articulación no alcanza a empujar, ese sensor de acá lo que va a hacer es recoger esa pieza. ¿Qué va a hacer con esa pieza? Pues no se sabe, ya depende como del proceso, puede que se pueda reutilizar o se pierda, no sé, mucha imaginación. Y ya este otro de acá, pues que igual pues, funciona igual, pero ya lo que representaría acá es pues, la recolección del producto final de este proceso, pues, porque no sabemos, puede que eso sea solo una pequeña parte de todo el proceso como tal. Entonces ya acá hacer el recorrido de la pieza, chun, 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 llega hasta acá y ya sería como si ya siguiera otro proceso. Pues pero acá nos enfocamos solo en este. Y es otro sensor de acá que acá se divide pues en dos, por así decirlo. Me genera una entrada de transmisor y ya es posteriormente, después pues, de organizar esto, se genera pues, su respectiva salida. Entonces se selecciona pues el objeto, el candidato, cualquiera, y acá se genera un puerto. Ese puerto se le puede poner cualquier número siempre y cuando a la salida se le ponga este mismo número, porque si no, no va, pues no hay, si no, no va a haber manera como de conectar como esa señal que está enviando. En este caso, uno, listo. Ya para, ay, ¿qué hice? No hice nada. Ya para la salida, pues la salida va a estar acá, ese es el punto se puso pues sobre esta cara, aunque mentira, después lo modifiqué, fue más por coordenadas, teniendo en cuenta el alto del cilindro. Acá lo que me interesa es que hagan la parte del puerto, que es el mismo que el de la entrada del transmisor, por lo mismo, si acá se pone otro número diferente, pues paila, no se va a generar em, como pues el paso de acá hasta acá arriba. Y a ver qué más. Punto de transformador. Este de acá, que es como sí, el más importante, bueno, todo importante, mejor dicho. Entonces, ¿qué hace este sensor? Cuando este sensor le llegue un objeto, ¿en qué se va a transformar? En este objeto que tenemos por acá medio escondido. Entonces, acá la entrada, va a entrar ese objeto en rojo, pues que es, sí, ese cubito, no sé si, bueno, sí. Y lo que va a salir es un cilindro. Y ya, pues así es como funciona. Para la parte pues, de las juntas y las restricciones, acá vamos a tener un movimiento lineal. Primero se va a generar este desplazamiento igual y ya posteriormente esto acá va a rotar. ¿Por qué es necesario hacer este desplazamiento? Porque de no hacerlo, el volumen de trabajo que maneja pues esta articulación no va a alcanzar a mover esta vaina de acá. Entonces, ese es movimiento lineal. Y ya acá, una junta de charnela generaban pues sí, este movimiento rotacional de acá, normal, pues la asociación, pues, lo que nos han explicado de Padel y no la devuelva. Hasta ahí creo que bien, ¿cierto? Pues algo que hemos venido trabajando mucho. Y ya esta otra que lo mismo, tiene un movimiento pues rotacional, entonces, pues bien. ¿Qué me falta explicar? Cuerpos, está, sensores. Ah, bueno, algo muy, bueno, sí, dos cosas muy importantes. Hay que generarle, pues primero para la simulación, las bandas. ¿Cómo se generan? Pues muy fácil. En la superficie de transporte se genera la cara y el tipo de movimiento. Por lo general, para casi todas fue recto y se pone pues, una velocidad X.
acá también fue recto, recto, acá fue diferente, creo que es esta, sí, como no es un movimiento recto, entonces se puso un círculo y se generó el punto central con base en este de acá. Y así pues sucesivamente. Como, a ver, hay algo que pues que tengo que explicar acá bien. Por ejemplo, ¿qué pasa con esa superficie de transporte? Hay que especificarle el vector. Por ejemplo, acá pues yo ya lo tengo especificado, pues debe ser paralelo pues al eje, ¿cierto? Entonces, como viene de esta dirección, pues acá a este lado, en este caso en el eje X positivo. Pero si por ejemplo nos metemos a este acá, que es este, ya vemos que está en el eje Y negativo. Y así sucesivamente, pues con los que son paralelos, pues a algún eje. Por ejemplo, si yo me meto pues, en este, es recto, sí. Sin embargo, no es paralelo, pues por ejemplo, acá respecto al eje Y. Me genera pues un ángulo. Entonces, para especificar el vector lo puse entre dos puntos. Se le da el punto pues inicial y ya el punto de llegada. Así se hizo para ese y también se hizo para este. Y lo que queda faltando son los controles de posición. Entonces, como mencionaba ahora, este muñeco de acá va a tener pues, un desplazamiento lineal. Se le pone ya como pues, su velocidad así normalita, ta. Y ya ese segundo control es también pues es muy importante porque ese hay que generarle también pues la rotación, porque si no, esto va a quedar al revés. Acá es de -90, que es para que quede ya, para que rote así como a su izquierda y quede en contacto pues como con el objeto que se está trabajando y la velocidad. Y ya bueno, sí, bueno, estos dos son de posición. Y ya este, que es el que genera el empuje al objeto, si es de velocidad. Acá ya también por tanteo, de hecho lo tenía era como en 120 y pensé que estaba así bien, pero me estaba generando como ciertos problemas en la trayectoria. Le bajé uno, empeoró, le subí uno y se organizó. Y ya, te voy a mostrar pues la simulación, espero que haya sido claro. Entonces acá. De acá se generó el desplazamiento y ya pues de la rotación y acá ya empieza a empujar las piezas para que entren ya pues como a esta cabina de transformación. Ahí va saliendo. Lo que mencioné ahora que la parte pues del cuerpo de colisión en eh, pues la parte cilíndrica no funciona en el cilindro, suena como hasta charro. El cuadrado pues también sea un macharro, pero fue el que funcionó. Acá se puede ver que acá ya se genera como el paso de este punto ya este otro punto y acá ya es donde cae el producto final.